Es que yo les digo que tienen que quedarse viendo los videos, uno nunca sabe qué puede pasar, no somos unos locos y de viaje. ¡Eh! ¡Eh! Buenos días, mis locos. Lo que vinimos a hacer a Okinawa está a punto de cumplirse, o al menos eso esperamos. Nosotros queríamos ir a un pequeñito archipiélago que se llama Kerama Islands, compuesto por 4 o 5 islitas, y debido al tifón que estaba ocurriendo en esta isla, bueno, a los alrededores, no pudimos ir, pero hoy, nuestro último día en Okinawa, porque hoy volamos a Osaka, como que al territorio más grande de Japón, supuestamente abrieron los zarpes. Entonces también hay posibilidad de hacerlo en full day, y aunque no es nuestra favorita, vamos a intentarlo porque vale la pena ir a visitar estas paradisíacas playas de Japón. Así que acompáñenos, que ya nos está esperando el Uber allá abajo, directo hacia la estación del ferry para tomar un bote y llegar al verdadero paraíso japonés. Lo bueno es que somos los peores mochileros de la historia del mochileo. Siempre es una pariera con los taxis. Lo que pasa es que acá en Japón las aplicaciones no te dejan poner taxis como XL o algo así. Porque es que la verdad no hay Uber. Hay una que se llama Didi y literalmente te deja pedir carro y ya, pero ni siquiera te especifica qué carro es. Así que, ojo, esta vancita era un poquito más grande. El taxi anterior en el que nos vinimos para acá era una vaina chiquitica. Y con todo eso nos las arreglamos para meter el perolero. Llegamos al ferry, de verdad que estamos muy emocionados porque inicialmente nos íbamos a las 10 de la mañana, que sale como el ferry lento, tarda 1 hora y 10, pero decidimos llegar un ratico antes y pudimos conseguir tickets para el ferry de las 9 de la mañana, que solamente tarda 35 minutos porque es uno express. Cada ticket costó como $30 ida y vuelta, que son como 4.500 yenes, y lo tomamos desde el puerto de Tomari Port. En caso de que quisieran venir, acá tienen los datos. También se llama Naha. Tomari Port en Naha, acá en Okinawa. Y nos vamos directo hacia la isla de Tokashiki. Vamos a conocer el ferry juntos por primera vez. Es un ferry pequeño, solamente son 200 personas, por ende hay o que reservar por la página, bueno, llegarse muy temprano. Miren, es muy bonito. Muy bonito, pero pequeñito. Acá está, los muchachos se me adelantaron. Vamos a ver si consiguieron algún puesto por ahí. ¡Nos vamos! Miren qué cool. En este televisor dice cómo vamos. Nosotros salimos de acá, de Okinawa, y ahí el ferry va navegando hasta llegar acá, que es Tokashiki. Pero la verdad es que se mueve rapidísimo. En teoría llegamos en 35 minutos. Una vez que hayamos llegado les contamos la realidad. 9:50 de la mañana y estamos llegando a Tokashiki. Todavía nos queda un tramito de unos 15 minutos en un bus para llegar a las paradisíacas playas de esta isla. Así que quédense viendo y compartan la emoción genuina que tengo en este momento. Miren qué belleza, a lo que vinimos a hacer a la isla de Okinawa en Japón el último día, y antes de tomar un vuelo al aeropuerto se está cumpliendo. Por ahí dicen, tarde pero seguro, es mejor llegar tarde que no llegar. Así que miren, hasta se surfea por lo visto acá, porque ahí veo gente con sus tablas de surf. El pasaje de autobús fueron 400 yenes, que son $3 aproximadamente, para que hagan la cuenta.
$1 americano son 145 yenes. Antes de ir a la playa, vamos a comernos alguito porque no hemos ni desayunado. Aquí tienes, Ñiñita, este es con cerdo y este es como arrocito frito. Miren, hoy vamos a probar, después de ese plato bastante sencillito, picantico, pero normal, un plato típico de Osaka, que es la ciudad a la que vamos ahora. Se llama takoyaki y básicamente es como un pulpo frito y tiene como coco por encima. Vamos a ver qué tal está. De verdad que difícilmente una fritura sabe mal. Que no sean saludables es una cosa, pero el sabor espectacular. Además de que tiene un toquecito como de ahumadito. Me encantó el takoyaki. Y ahora sí, mis locos, después de comer y alquilar unos snorkel y unas aletas, les damos la bienvenida a las playas de Japón. ¡Wow! Miren qué espectacular esos colores. El agua es súper cristalina, es azulita clarita. Aunque se ve que no tiene tanta claridad, me imagino que por el tifón que ha estado ocurriendo estos días, está como un poquito revuelta. Entonces se ve como azulita, pero a la vez un poquito turbia. Sin embargo, está increíble. Qué lamentable que no pudimos estar acá desde el primer día que llegamos a Okinawa, porque de verdad que nos hubiésemos relajado y disfrutado muchísimo más. Que ojo, no es que lo dejamos de hacer los primeros días, pero wow, de verdad que esto es otro nivel. Después de relajarnos unos minutos, vamos a hacerles unas foticos a nuestras toallas de Dos Locos Store, porque con este escenario tan espectacular combina perfecto. Miren, estos son paraísos tropicales de nuestra amada Venezuela, que los imprimimos en toallas y podemos enviarlos a cualquier parte del mundo. Pueden pedirlos a través de la página web doslocosdeviaje.com. Hay de diferentes paisajes, de Canaima, Margarita, Morrocoy, Los Roques, y constantemente estamos sacando nuevos modelos. Aquí les voy a dejar los que tenemos disponible ahorita, pero también en la descripción de este video pueden darle clic a nuestra página web y comprar, que nuevamente hacemos envíos a cualquier rincón del planeta. Miren, este es uno de nuestros modelos más vendidos, es la del Parque Nacional Morrocoy, una foto aérea desde Los Juanes. Así es el empaque. Me encanta porque es súper práctico, lo puedes meter en donde sea, la tela es muy resistente. Y lo más cool de todo es que, a diferencia de otras cosas que vienen en empaques tan pequeños, a la hora de guardarlo cabe muy fácilmente en el mismo empaque. Y ahorita se los mostramos cuando la guardemos. Porque pasa mucho, el empaque es pequeñito, pero luego jamás vuelves a meter el producto en el mismo empaque. Aquí no pasa eso. No, se guarda, se recoge, se dobla muy rapidito, además de que son de microfibra. Se secan muy rápido. Miren, usted la dobla, la enrolla. Y la estamos doblando a la machimberra. A la machimberra. Así que ya saben, pueden ir al link que les vamos a dejar aquí abajo y pedir la suya. Así contribuyen con esta familia de locos de viaje y tienen un producto de un paisaje venezolano espectacular que pueden llevar muy fácilmente a cualquier lado. Todas estas fotos son hechas por nosotros, todo es hecho en Venezuela, todo es hecho con muchísimo amor, así que van a tener un poquito de tu país. Y miren lo que acabamos de descubrir. Si son flojos como yo, que no les gusta doblar, o es que la brisa está muy fuerte en la playa para guardar esta preciosura, sencillamente pueden meterla dentro de la bolsita así, miren, a los golpes. Y se va a guardar exactamente igual, o sea, va a caber dentro de la bolsita. Obviamente la forma de la bolsita luego no va a ser tubular, pero de que cabe, cabe. Miren, todavía queda espacio ahí para guardar, no sé, una cosita más. Nuevamente, no quedó tan tubular como debería, pero luego ustedes le dan así con la mano y ya tienen su toallita guardada si no la quieren enrollar, aunque yo sugiero que la enrollen. Bueno,
Ahora vamos a meternos a ver si se ve algo con las caretas. Miren lo que les digo, que el agua está cristalina, pero como un poquito turbia. Me imagino que por todas las mareas que generó el tifón, por ende la visibilidad, una vez que metes la mano, no es tanta. Ojo, esto es acá en la orilla. Nos dijeron que un poquito más para allá se podía ver. Sin embargo, hay como unas boyas delimitando y los salvavidas como que no dejan que uno pase más allá de las boyas, así que no sé si se va a ver algo. Pero bueno, vamos a ver qué hay debajo del agua. Ah, bueno, y por cierto, el agua está deliciosa, de verdad, la temperatura está perfecta, me siento en el Caribe. Definitivamente no hay ni 20 centímetros de visibilidad, eso no le quita la preciosura a esta agua, pero en efecto no es un buen lugar para hacer snorkel, al menos no hoy. Además es que no entiendo por qué te obligan a usar chalecos salvavidas teniendo esto como 1 metro de profundidad. Además hay que hacer snorkel, para los que, bueno, tenemos un poquitico de experiencia con un chaleco salvavidas, es lo peor, porque si quieres hundirte un poco a tomar una foto de cerca o lo que sea, no puedes porque siempre vas a estar flotando. Pero bueno, igual se disfruta como se puede. ¡Wow! ¡Oh, mis locos! ¡Qué momento acabamos de vivir! Ustedes vieron a esa tortuga. Como les mostré al principio, esta playa estaba como lechosa, por así decirlo, o sea, azul cristalina, pero se veía como blanquecina. Entonces nos fuimos hacia la playita de atrás, en donde no habían salvavidas, era a nuestro propio riesgo. Pero nuevamente nosotros tenemos un poco de experiencia haciendo apnea, buceo, además de que teníamos los chalecos y todo, y empezamos a nadar, y en efecto en la orilla seguía así blanquecina, lechosa, pero luego nos fuimos un poquito más profundo, o bueno, más lejos diría yo, porque ni siquiera es que era profundo, tenía 1,5 metros, 2 metros de profundidad, pero cada vez se iba aclarando y aclarando la visibilidad, hasta que de repente estaba espectacular y había mucha fauna, pececitos más que todo chiquitos. Pudimos ver a los pez payaso, popularmente conocidos como Nemos, y de repente cuando ya nos estábamos regresando, teníamos como 1 hora y pico ya en el agua, nos encontramos con esa tortuga que qué impresionante. Fácilmente nos quedamos como unos 20 o 25 minutos nadando con ella y ella no se iba, estaba tranquilita ahí. Estoy demasiado cansado y en camino a comprarme una cerveza para celebrar, porque de verdad que ese momento valió cada segundo de estar en el agua. Se los juro, fue el encuentro más mágico que he tenido en mi vida con una tortuga. Ya las hemos podido ver en Bonaire, en Costa Rica, inclusive en Venezuela,
pero nunca una se había quedado tanto tiempo, y es que se ve que acá está súper prohibido la caza de estos animales, entonces no le tienen miedo al ser humano y se quedan ahí con nosotros. No, de verdad que qué mágico. Quiero volver a dejarles unas tomas de tortuga porque tienen que disfrutarla. Imagínense estar ahí metidos debajo del agua, wow, viendo uno de los animales más hermosos del océano. ¡Qué espectacular! Miren, esa inmersión estuvo tan épica que vamos por 3 cervecitas para nosotros dos. Salud, brother. Salud. Muy buena. En un restaurancito, esta birra vale 600 yenes, que son $4. Y aquí en la máquina vale 300, que serían $2. O sea, la mitad por esta cervecita que se llama Orión. ¿Verdad? Está muy buena. Saludcita. Miren, cuando ustedes dicen, no, que la viveza criolla, ¿qué tal? Que eso es del venezolano nada más. No, señor, hay gente mala y aprovechadora en todo el mundo. Acá, la comidita que vieron hace unos minutos en el video, la desayunamos, almorzamos aquí, fue como a las 11 de la mañana. Y ahorita fuimos a comprar un agua que nos costó 100 hace un par de horas y nos acaba de decir 200 yenes. Que ojo, 100 son como 80 centavos y 200 son como $1.50. Pero yo le dije, no, pero si hace 2 horas me la vendiste en 100. Y me dijo que, no, es que si compraste comida te la vendo en 100, pero si no compraste comida te vale 200. Y yo, es que no sabía que comprar comida le reducía el costo al agua. Adicionalmente, cuando compré comida, compramos 3 platos de comida y solamente compré 2 aguas. Es decir que debería tener derecho a otra agua a 100, entre comillas. Pero bueno, al final sigue siendo económica. Lo que me molesta es que se quieran aprovechar del turista cobrándonos más por una sencilla botella de agua, que además ni siquiera marca tiene. Muéstramela ahí, brother. Es un agua de dudosa procedencia, pero bueno, eso es lo que hay. Ya salimos de la playa y vamos a tomar una ducha por 300 yenes, que son $2. Tienes 5 minutos de agua dulce para quitarte el agua salada y, bueno, volver. Vamos a tomar el bus nuevamente hacia la estación del ferry y luego el ferry nuevamente hacia Okinawa. Y así creo que va a finalizar este hermoso día en las playas japonesas, que de verdad que son una verdadera joya. Me encantaron, pero ojo, que todavía no se acaba este video. Quédate viendo porque quizás nos sorprendemos con otra joyita más adelante. Aquí vamos, nos quitamos la camisa, nos quitamos el micrófono, nos quitamos los shorts y agarramos las moneditas y nos vamos para la ducha. Lo mejor de todo es que le puedes regular hasta la temperatura y todo. Sí, pero nunca sabes que... Miren, yo no me traje ropa de cambio, así que me toca sacudir la ropa vieja y usarla. Estamos listos. Nos vinimos a comer a un restaurancito bastante típico. Miren, las mesitas son solamente como un cojincito para sentarse, pero uno tiene que estar descalzo y prácticamente a ras de suelo es como uno se sienta. Vamos a ver qué comer, qué pedimos y ya les mostramos. Pero me encanta, miren qué belleza. Miren, nuestro bus ya está por salir, así que les dijimos, miren, ¿qué es lo más rápido que tienen? Pedimos varias cositas, este fue el primer plato. Básicamente es como un perico para nosotros los venezolanos. Nos dijeron tomato and egg, o sea, tomatico y huevo. Y por aquí se ve que tienen un poquito de cebollín o algo así. Se ve rico, aunque saben que es complicado comer tomate y huevo y además que está blandito con palitos. Y ya nos acaba de llegar un arrocito también, que eso sí lo voy a comer con tenedor porque se me va a ir la vida comiendo con los palitos japoneses. Porque sabían que los palitos chinos no son los mismos que los palitos japoneses, ni tampoco son los mismos que los palitos coreanos. Bueno, vayan a ver el video de Malasia y ya se enterará la diferencia entre uno y otro.
Arigato gozaimasu. No, vale, qué gente tan top. De verdad que Ya va, muy, ya va. muy cuchis. ¿Dónde estás tú hoy? Estamos corriendo y creo que se nota. Amor, en verdad lo hice a propósito porque como me estaba rehusando los mismos chores, mire, para que... No, la verdad fui un mamarracho y mire, me puse los chores al revés. Parece un pañal esta vaina aquí, miren. Y lo más espectacular de todo es que después de... No puede ser. No me digas que no dejó el autobús. Miren, se paró el autobús. Es que yo les digo que tienen que quedarse viendo la vida. Uno nunca sabe qué puede pasar. No somos unos locos y de viaje. ¡Eh! ¡Eh! Ya nos acaban de decir que queda otro bus. No, vale, ya voy a vomitar. Esos huevos con arroz. Miren, lo bueno es que en 10 minutos que estuvimos en el restaurante, pusimos las toallas a secar y ya están todas sequitas. El mismo. Miren, que no les decimos mentira y está llegando el último bus. Oh. Y entonces ya las doblamos, enrollamos aquí un poquitico y ya. Las guardamos en su estuchito para llevárnoslas. Una belleza. Ahora sí, vamos a agarrar el bus. Thank you so much. Thank you. Wow. No, vale. De verdad que Japón no deja de sorprenderme. Qué cracks. En el bus en el que me vine esta mañana, dejé los AirPods, o sea, se me salieron del bolsillo y vinimos a las 9:30 de la mañana, 10. Son las 4:30 de la tarde tomando el bus de vuelta al ferry y el chofer me dijo, mira, aquí están. Ojo, tuvimos suerte de que es el mismo chofer. Exacto, porque el bus que perdimos, nosotros nos acercamos y le dijimos, mira, ¿puedo revisar? Y el tipo como que, no sé nada, no tengo ni idea. Pero de suerte el bus es exactamente el mismo, el chofer el mismo y lo sabía. Acomoda el bolsito. Cracks. Miren qué bonito cómo pasan las cosas y lo hermoso de lo que uno diría coincidencias. Y yo no creo que sea casualidad, yo creo que es causalidad. Si hubiésemos tomado el otro bus, obviamente no hubiese podido recuperar mis AirPods, que cuestan como $120 o algo así, porque son de la primera generación, pero de igual forma. Así que miren todo el dinero que me ahorré. De igual forma, cuando estábamos haciendo snorkel, yo decidí salirme y quitarle el case del agua, que miren, lo tengo acá, a la cámara que ando usando, porque de verdad que es terrible, o sea, se empaña a cada rato. Tienes que quitarle como el lentecito a la cámara y luego meterla acá, pero esta DJI Osmo Action 3 como que se recalienta mucho y me imagino que con tanto calor dentro del case se empaña. Entonces yo dije, bueno, como estamos haciendo snorkeling, no estamos buceando, estamos bajando a 2-3 metros nada más, se supone que esto aguanta hasta 10 metros, la voy a meter sin case. Y vaya qué coincidencia con encontrarnos esa hermosa tortuga y todas estas tomas que vieron, porque de lo contrario se hubiese empañado la cámara y no hubiese podido quitarle el case en el agua, porque nuevamente hay que quitarle como un vidrio al lente, entonces queda como más descubierto hacia la parte interna de la cámara. Así que qué bonito como ha pasado todo hoy. De verdad que estoy súper contento con haber conocido las playas de Japón. Y bueno, desafortunadamente no pudimos pasar 4 días como era el plan inicial, pero de igual manera le dimos una probadita y sin duda quedamos con ganas de volver. Thank you so much. Thank you. Bye. Me dice a lo más normal así como que no hay problema. O sea, obviamente es normal que te devuelva tus AirPods si son tuyos, pero la cultura en la que hemos estado criados, vemos que te devuelvan algo que es tuyo, que perdiste, como algo sobrenatural, como un milagro y no como el deber ser. Pero de verdad que se agradece. Gracias, japonés, crack. Ahora sí, mis locos, ya estamos a punto de abordar el ferry de vuelta hacia la isla de Okinawa para luego tomar un taxi al aeropuerto y por último un vuelo. Nos toca una última carrerita ya que llegamos como 1 hora y media antes del vuelo, así que sí, toca sacar las maletas de donde las dejamos guardadas
y correr al aeropuerto. Lo bueno es que ya tenemos nuestro check-in online, así que el proceso debería ser rápido. Me quedo con una reflexión muy bonita del día de hoy, y es que hagan el bien porque no saben cuándo una persona o la mismísima naturaleza se los puede retribuir. Hoy tuvimos una muestra de ambas partes, así que ya saben, cuando puedan ayudar a los demás no les cuesta nada y el universo mismísimo se los va a recompensar. Nos vemos en otro video.